Muy buenas tardes. Reciban un cordial y atento saludo a nombre de la Academia de Historia de Norte de Santander. De forma muy especial, quiero agradecer hoy, 7 de agosto del año de nuestro Señor de 2020, la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta tarde. Vaya el reconocimiento para el doctor Luis Fernando Niño, presidente de la Academia de Historia de Norte de Santander, a los doctores Fernando Velandia, Olger García, Orlando Clavijo, Carlos Corredor, Patrocinio Ararat, Douglas Serrano, Jaime Ricardo Reyes, Ciro Alfonso Pérez, honorables miembros de la Junta Directiva de nuestra muy querida Academia. Es para mí un gran honor en esta tarde del 7 de agosto dirigir estas palabras de la mano de los datos historiográficos de Cayo Leonidas Peñuela, de Pilar Moreno de Ángel y de Luis Gabriel Castro. Precisamente dándome la oportunidad de solicitarles a ustedes que me acompañen en estas descripciones que sobre los hechos ocurridos en Boyacá se sucedieron. Y es que hablar del 7 de agosto y la batalla de Boyacá es traer a colación la estrategia militar de las tropas patriotas al mando del libertador Simón Bolívar, pero cuya vanguardia era dirigida por el general Francisco de Paula Santander. Y es quien de alguna u otra forma, de manera impetuosa, con arrogancia militar y el valor requerido, inclusive menciona que ofrece un ascenso de 3 grados al primero quien logre pasar el río, pasar el puente sobre el río Teatinos. Y va a ser Salvador Salcedo quien logra este premio. ¿A quién representa Santander en ese momento? A la vanguardia patriota. ¿Y quién pudiera decir hoy que representa la vanguardia de nuestro país? ¿No son acaso los frentes de la política, la educación y la justicia, la salud, el comercio, la industria y, en fin, cada uno de los componentes de lo que podría llamarse las fuerzas vivas de una república, las que con sus líderes, presidentes, juntas directivas, tienen el deber de conducir, de orientar, pero sobre todo estimular la tropa para avanzar? Salvador Salcedo representa a los hombres y mujeres, a los jóvenes, a todos aquellos que escuchan la voz de sus líderes y que están convencidos y que están llenos de ese fervor patrio y de ese valor. Hace 201 años, en el campo de Boyacá, Salvador Salcedo se ganaba un ascenso de 3 grados. Hoy nosotros, en el campo que Dios dispuso para cada uno de nosotros, para servir a Dios y a la patria,
nos está llamando para que ascendamos a grados superiores de desarrollo en cultura, economía y civilización. Hablar de los hechos del campo de Boyacá es hablar de Pedro Pascasio Martínez y de su compañero cariñosamente llamado el Negro José. ¿A quiénes pudieran representar ellos hoy? A los miles, a los millones de colombianos honestos, responsables, trabajadores, estudiosos, que no dejan que en sus corazones la corrupción mengüe su espíritu y corroa su alma. Vaya el reconocimiento en un día como hoy a Pedro Pascasio, encargado de cuidar al muchacho, el caballo del Libertador. Y en lugar de simplemente cumplir su deber, va un paso más allá y trae nada más y nada menos que al general José María Barreiro, quien en ese momento encarnaba al tirano Imperio Español. Hablar de los hechos del 7 de agosto es tener que recordar cómo había un imperio y en esa mañana del 7 todavía actuaba de manera sangrienta cuando en la calle de la Rosa donde habitaba el virrey Juan Sámano, que para la época tenía 65 años, todavía hubo unos fusilamientos. Pilar Moreno de Ángel lo menciona. En efecto, ese día fueron sacrificados en la huerta de Jaime 3 patriotas militantes en la guerrilla de Usme: Laureano Sierra, Pío V Bernal y Bonifacio Fernández, quienes posteriormente se les dio sepultura en la iglesia de la Veracruz. Juan Sámano va a salir huyendo, va a salir espantado, porque el triunfo del 7 de agosto de 1819, aunque las repercusiones y los números de heridos y muertos no tuvo las proporciones de un gran choque militar, ya que los muertos realistas no pasaron de 100. Sin embargo, las consecuencias fueron de enorme trascendencia política. Téngase en cuenta que casi todo el ejército enemigo cayó en manos de los republicanos. Hablar de los hechos del campo de Boyacá es hacer el reconocimiento a los héroes y heroínas, a todas aquellas mujeres que venían desde el paso de los llanos venezolanos, llegar hasta Pore, pasar por el páramo de Pisba, llegar a Gámeza, hacer ese recorrido, el enfrentamiento tenebroso del pantano de Vargas y llegar hasta Boyacá, acompañando, respaldando la tropa, no solo desde lo que se podría llamar alimentación o manutención, sino moral y con las armas, porque fueron muchos los datos de mujeres que vestidas de hombre estuvieron de igual a igual, hombro a hombro, dando y ofrendando su vida en la batalla. Hoy, de la mano, de la pluma de Pilar Moreno de Ángel, me permito referirme precisamente a los eventos de este 7 de agosto.
El 7 de agosto de 1819, en horas de la mañana, los peninsulares llegaron al puente de Boyacá, instalándose en la casa de postas y en la explanada de corrales adyacentes. Desde allí podían vigilar el puente. Allí procedieron a preparar y a tomar el rancho del mediodía. Esa misma mañana del 7 de agosto de 1819, el Libertador, en un sitio llamado Piedra Gorda, al sur del Alto de San Lázaro, escribió una orden militar que decía: generales Santander y Anzoátegui, salgan inmediatamente hacia Santa Fe por el camino real y destruyan a Barreiro donde lo encuentren. Los jinetes patriotas notaron que tenían al frente un número considerable de tropas enemigas, por lo cual volvieron grupas. Fueron perseguidos por 20 cazadores realistas que los tiroteaban. Como los soldados del rey efectuaban esta persecución a pie, los jinetes patriotas pudieron capturar no solamente a 3 de ellos, sino que lograron obligar a cabalgar en ancas. Es decir, los tomaron prisioneros. Fueron ellos conducidos de vuelta al Boquerón, donde llegaba en esos momentos la división de vanguardia patriota, comandada por el general Santander. Allí se supo, tanto por las informaciones del escuadrón de descubierta como por los prisioneros, que cerca de la casa de postas se encontraban unos 1000 enemigos. Santander inmediato calculó que su división en tales circunstancias podría terminar con los realistas emplazados en la casa de postas. Sin dudarlo, ordenó que el batallón de cazadores atacara al enemigo. Los cazadores estaban comandados por el teniente coronel Joaquín París, quien al frente de 400 hombres 15 minutos más tarde estaba ya atacando la casa de postas, arrollando al segundo batallón de Numancia que la defendía. El general Santander, su estado mayor y 200 jinetes de los guías de Casanare avanzaron entonces hasta alcanzar ellos también la casa de postas, uniéndose a los cazadores y al primero de línea que ya acosaban a los realistas sobre las márgenes del río Teatinos. Ordenó entonces Santander al teniente coronel Antonio Bejar, comandante de los guías de Casanare, que se movilizara con sus hombres en movimientos envolventes sobre la banda derecha del río Teatinos para atacar de esta manera por la espalda al enemigo. Esta maniobra fue ejecutada con inmensas dificultades. Fue necesario que los jinetes se desmontaran y descendieran un buen tramo con los caballos de cabestro hasta encontrar la desembocadura de la quebrada honda en el río Teatinos, a fin de vadear el río por allí, para luego trepar y así lograr situarse a espaldas de los realistas. Alcanzada esta posición, los jinetes patriotas se formaron a la llanera, cayendo contra el ala derecha española que precisamente defendía el puente. Este crucial momento fue aprovechado por Santander, quien lanzó un vigoroso ataque con la 4ª compañía del primero de línea y la primera de cazadores a la cabeza de los hombres, y con la orden de bayoneta calada arremetió sobre el puente, arrollando al enemigo, obligándolo a retroceder para tratar de hacerse fuerte en las lomas ubicadas a su espalda, conocidas con los nombres de Los Sauces y La Venta. Entre tanto, el general Anzoátegui, comandante de la retaguardia, quien llegó al campo cuando el encuentro ya se había iniciado, tomó inmediatamente la dirección de las operaciones del centro y la derecha en el campo de batalla. Logró colocarse de tal manera que estableció un obstáculo insalvable entre Barreiro y los hombres que defendían el puente. Santander, en sus memorias, dijo: la fuerza moral de nuestras tropas adquirieron en Vargas y la desmoralización de las contrarias fueron los agentes principales en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. El Libertador, según la tradición, estableció su puesto de mando en un sitio intermedio entre la casa de teja y el puente, llamado desde entonces Piedra de Bolívar. Desde allí dirigió la acción y fue así como en momento oportuno ordenó a su caballería
llanera que atacara. Los escuadrones lanceros se lanzaron a la carga con la violencia legendaria, sin que nada pudiera detenerlos. Entonces la infantería de Anzoátegui respaldó el ataque contra el campo español, mientras Santander en resuelto avance atacó nuevamente el puente, logrando impedir que los realistas se reagruparan. Sobre estos movimientos, el parte del Ejército Libertador dijo: casi simultáneamente el señor general Santander, que dirigía las operaciones de la izquierda y que había encontrado una resistencia temeraria en la vanguardia enemiga, a la que solo le había opuesto sus cazadores, cargó con una compañía del batallón de línea y los guías de la retaguardia, pasó el puente y completó la victoria. Así finalizó el combate, que había durado solamente 2 horas. Eran las 4 de la tarde, cuando entre los maltrechos grupos de la vanguardia realista se lanzó el grito: ¡sálvese quien pueda!, seguido de una desbandada general. Esos son los hechos, o parte de los hechos, desde la pluma de Pilar Moreno de Ángel, que nos describen los heroicos hechos y los momentos más gloriosos de la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Hoy, a 7 de agosto de 2020, año de nuestro Señor, en medio de circunstancias que también ameritan arrojo, preparación, valor, sentimiento, pasión, hago un llamado a las nuevas generaciones, a los niños, jóvenes, adolescentes, universitarios, hombres, mujeres, colombianos todos, a unir nuestros esfuerzos, a escuchar el llamado de la patria, a amarla, quererla, respetarla, honrarla, para verla siempre respetada y libre. Son nuestras acciones, son nuestro trabajo, nuestro estudio y nuestros esfuerzos las semillas que podrán hacer germinar la gloria en nuestra amada patria Colombia. Dios guarde a Colombia. Dios guarde a todos y cada uno de los colombianos. Grande la memoria del Libertador. Grande la memoria en nuestros corazones del general Francisco de Paula Santander, líder de la vanguardia, líder en el momento definitivo. Gracias a todos ustedes por dedicar este momento a remembrar, a recordar, a revivir en nuestros corazones y en nuestras mentes, de la pluma y el recuerdo de estos historiadores que han escrito los momentos de las páginas gloriosas de nuestra nación, para que así podamos ser inspiradores de ese futuro grande, de ese futuro prometedor, que seguramente conquistará nuestra amada República de Colombia. Muchas gracias, buenas tardes, que Dios y la patria nos bendigan.